todo el concepto que me dan, dentro de todo el concepto que me dan, hay siempre cosas que se repiten y es lo que les voy a transmitir ahorita en estos 50 minutos que nos quedan. Primero, vámonos a un par ahí está. Vámonos, dos citas, que quiero empezar con dos citas. Lo que dice John Maxwell, que es un conferencista en liderazgo, y dice, los resultados son la prueba definitiva de un liderazgo efectivo. Punto. El liderazgo para las empresas es lo que logras. Por supuesto, hay un cómo también, pero es tú, lo primero que van a ver de ti es los resultados que das como líder, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener claro. Y luego Simon Sinek, que es otro perdón, ahí me escuchan, es que de lo que permite es que otros hagan. Entonces, vamos a entender que es los resultados, pero también lo que otra gente va a hacer con mi gestión como gerente, ¿no? Entonces, quedémonos con esos conceptos, es mis resultados y lo que otros hacen, porque al final de cuentas, como líder, yo tengo esta capacidad de influenciar. Entonces, vámonos a repasar muy rápido con una lámina algunos conceptos básicos que es importante entender. El primero, para entender liderazgo hay que entender lo que es la autoridad, porque al final de cuentas, la autoridad es lo que nos permite tener cierto nivel de Hay un pedazo de escalón, hay pedazo que también tienes que hacerle así. O sea, perdón, le pueden poner pero mute, no, se oye por atrás el background. no, está padre, sí es reto. Perdón, No, Héctor. no. Ana, ¿puedes silenciar tu micrófono que te estamos escuchando? ¿No la puedes iniciar tú nada más a ella? Sí, pero Bueno. no me deja. Estoy aquí tratando y no me deja. Bueno, vamos a seguir. Entonces, le digo, para poder entender el tema de liderazgo, tengo que entender, hay tres tipos de autoridad, y la autoridad que es el poder que ejerce una persona sobre otra. Es un poder que ejerzo sobre alguien. Eso es la autoridad, y hay tres tipos. El primer tipo es la autoridad formal, que es aquello que me da mi posición, la que el organigrama me da. Es el hermano mayor tiene autoridad, el ser papá tiene autoridad, el ser el jefe, el ser el gerente, ¿sí? Tiene esa autoridad. Entonces hay que entender, este tipo de autoridad me la da el organigrama, me la da la estructura, por así llamarlo. Y no necesariamente debo tener las características del líder, simplemente se me otorga organizacionalmente. La segunda autoridad, el tipo de autoridad es la autoridad técnica, es aquella que nos da el conocimiento. Porque yo sé más. Si estamos en la carretera y se me para el carro y se me descompone y llega un mecánico, en ese momento la autoridad técnica la tiene el mecánico, porque es el que sabe y el que nos va a ayudar. Cuando estamos en el trabajo, aquel que sabe más del tema que estamos gestionando es quien toma esa autoridad técnica, ¿no? Entonces es importante. La primera es el tener, porque tengo la autoridad. La segunda es el saber. Y la tercera, que yo considero que es la más importante, el tercer tipo de autoridad, es la personal, que es el poder que le da a una persona su forma de interactuar con otros, que es justamente el concepto más puro del liderazgo, la capacidad de interactuar con otros. No necesito ni que me lo dé un organigrama, ni necesito saber más, simplemente yo genero influencia en otros por mi interacción con ellos. Entonces son los tres tipos de autoridad, y en un jefe pueden funcionar los tres. Puede ser que me la dé el organigrama, puede ser que yo sea el que más sepa en el área o en el departamento que yo manejo, y también puede ser que mi estilo genere esa influencia por mi interacción con ellos. Pero es importante entenderlo. Los jefes incapaces, los capataces, aquellos que solo dan instrucciones de una mala manera, se escudan en la autoridad formal. Hay otros líderes que se escudan en que yo soy el que sabe más. Pero los que siempre seguimos y los que siempre nos gusta, con los que siempre nos gusta convivir, son aquellos que tienen una fuerte autoridad personal. Y esta es la introducción al concepto de liderazgo que vamos a ver. Entonces, con esto tengo una definición bien simple de liderazgo que quisiera que no olvidáramos. Es muy fácil, 4 palabras. Es el conjunto de habilidades para influir en la forma de ser o de actuar de las personas, buscando un logro de metas y objetivos comunes. Y si usamos solo las 4 palabras que están subrayadas, nos vamos a dar cuenta que tenemos la definición perfecta de liderazgo. Habilidad de influir en las personas para el logro de algo. Fácil. Es nuestra capacidad de influencia en otros. Y podemos influir porque instruimos. Podemos influir porque nos ven.
podemos influir porque decimos. Hay muchas maneras de influir. Y uno de los problemas graves del liderazgo es que no asumimos esa responsabilidad y esa influencia que conlleva tomar una posición o ser un hermano mayor o ser papá, etcétera. Es decir, mucha gente no se da cuenta y no asume ese rol de liderazgo, aunque sea eminente. Pero si entendemos que con lo que yo hago tengo que influir, empiezo conmigo, yo lo que hago me influye en mi bienestar, influye el de la gente más cercana a mí, mi núcleo familiar, y luego el de mi gente en lo profesional. Entonces, hay que entender nada más que el liderazgo es esa capacidad de influir en los otros. Y esto sirve como parámetro a lo que vamos. Entonces decimos, a ver, espérame, entonces tengo 3 tipos de autoridad. La autoridad personal es importante, que es mi capacidad de interactuar con otros, y ese interactuar con otros genera una influencia en los demás. Ok, perfecto. Sí, sí vamos a tener al final espacio para preguntas. Ok, entonces de aquí yo me paso ya a lo que son las características del líder. Esto es bien simple y quiero partir de la base. Sí, ok, autoridad ya la entendí, ya entendí qué es el liderazgo. Y ahora, ¿cuáles son? Y este es el resumen de un libro que dice, hay 6 o 7 características, pero estas son las más importantes. Un buen líder es un buen comunicador. Es una persona que sabe expresarse, nada más, no tiene que ser el mejor presentador, es que puede tener una charla y esto se ayuda mucho a través de preguntas. ¿Cómo me comunico mejor? Preguntando, conociendo. No tengo que ser yo el que habla, sino el que genera que se dé esa interacción de comunicar. Comunicar es el intercambio de información de manera ordenada, eso es comunicar. ¿Y cómo intercambio información? Opinando, sí, pero también preguntando para que los otros puedan opinar. Yo puedo dirigir la conversación a través de preguntas. Entonces, la comunicación es, oye, ¿cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? ¿Y tú qué opinas? ¿Tú cómo lo harías? ¿Por qué pasó esto? Tú puedes generar esa conversación, no tienes que ser un experto, simplemente tienes que saber preguntar y escuchar legítimamente. Y por eso dice que es en ambos sentidos, saber hablar, pero saber escuchar. Y para escuchar, pregunto. Es que no dice nada, Héctor. Pregunto. Piensen. Alguien que no quiere hablar hoy, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿qué pasó? ¿Hay un problema? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Cómo lo harías diferente? ¿Cómo lo corregimos? Las preguntas direccionan la conversación. Entonces, ojo con eso. Un buen líder es un buen comunicador. Por consiguiente, es una persona que sabe preguntar. Es emocionalmente inteligente. Es emotivo, pero se controla. No puedes tener un líder o un líder que grite y que tú te vas aquí y que pierda el control. Eso no es liderazgo. El líder se controla, tenga o no tenga la razón para el enojo, que es lo más común. El 80% de los problemas es que los líderes tienen la ira, tienen el tema del enojo. Algunos otros se frustran, sienten tristeza con enojo y los ves frustrados, los ves cabizbajos y contagian también. Pero hay que entender que si yo tengo un área o gente a mi responsabilidad, debo de aprender a controlar mis emociones. ¿Sí? Es importante. Y hay todo un tema al respecto. Es organizado. Tiene que ser organizado, no puede ser una persona desordenada que llega a una reunión y no sabe qué se va a tratar. Tiene que tener un mínimo de orden para poder dirigir adecuadamente a un equipo, ¿no? Se conoce a sí mismo, esto es el autoconocimiento, es súper importante. Muchos jefes o muchos supervisores o muchos gerentes se sienten Superman, no son líderes, por eso no les llamé líder. El líder realmente es el que dice, espérame, yo sé que esto lo hago bien, yo lo sé, pero también sé que tengo estas oportunidades. Si yo no reconozco dónde estoy, yo no puedo crecer. Piensa en esto. Si yo no sé de dónde parto, ¿cómo voy a llegar al siguiente punto si sé que soy Superman? Si yo no identifico un área de oportunidad, ¿cómo puedo ser humilde? ¿Cómo puedo ser empático? Este es sentido común. Y se vale. Cuando el jefe reconoce los errores, en automático con su ejemplo lleva a que los demás también reconozcan sus errores. ¿Sí? Me ha tocado entrevistas, la última que tuve me llamó mucho, una de las últimas. Oye, y cuéntame cuáles son esas áreas que si le pregunto a tu jefe, tú deberías mejorar. Ninguna. ¿En serio? ¿Eres perfecta? No. Y entonces, pues no sé, algo debo tener, pero no sé cuál. Y no le saqué, sí tengo que aprender inglés. Yo no contrato a una persona que no tiene una capacidad mínima de autocrítica, porque entonces no mejora.
Entonces, tener un buen líder se sabe conocer y sabe ser humilde también en ese sentido. Reconozco mis debilidades y demás. Yo soy impaciente y le digo a la gente, tenme paciencia porque yo soy impaciente y mi impaciencia me hace estresar a la gente. Entonces, cuando te sientas estresado, por favor, dímelo. Y se relajan. Oye, es que reconozcas eso, pues si no soy perfecto y nadie lo es. Entonces, esto yo enfatizo mucho esto en un líder porque a veces piensan que el líder no puede ser vulnerable y no se dan cuenta que la vulnerabilidad viene más de la soberbia, que la humildad nos hace más fuertes. Entonces, ojo con esto también porque es algo que le gusta mucho a las empresas y ahorita lo vamos a ver cuando entremos a lo que es el líder facilitador. El autoconocimiento, la autocrítica, normalmente en las revisiones de talentos se le llama como madurez. Es curioso, es una persona madura, sabe comportarse, sabe lo que hace bien, sabe lo que no hace bien y no está de soberbio, de arrogante, de sabelotodo, de protagonista. Y a eso le llaman los jefes, como yo he descubierto, es que le dan el contexto de madurez, es maduro. Y por ahí hago un paréntesis, hay una charla de TED Talk que di hace como 10 años en Panamá. Si quieren buscar Héctor Aguilar TED, y ahí viene y hablo justamente de esto, de las cosas que hace la gente sobresaliente versus la gente buena. Y hablo un poquito de este tema. Cierro paréntesis, perdón, pero me vino a la mente. Y finalmente, un buen líder desarrolla a su gente, crece y hace crecer a los demás. No es el líder que yo lo sé todo y acá nadie va a saber más que yo. No, entiende que en un buen equipo todos tienen que ser talentosos y les dedica el tiempo a estos temas. En una de las últimas empresas donde estuve, en General Electric, nos obligaban a los líderes a gastar 30% en desarrollo de nuestra gente. 30% de nuestro tiempo, una tercera parte. Desarrolla tu gente. Yo me iba, como tenía que hacerlo, me iba con la gente, ¿cómo hago con esto? Es que no puedo, a ver, te ayudo. Y les enseñas cómo. O sea, no desarrollar a su gente no solo es en la ejecución como tal, sino también en el conocimiento. Si no saben, me siento y le enseño. Dejo que lo haga como acompañaríamos a un hijo, hay que acompañar a los subordinados, no hay que asumir que saben todo. Entonces, un buen líder crece y hace crecer a su gente y es bien importante. Les estoy resumiendo todo un libro en 5 características que hacen el 80% de lo que las empresas buscan en un líder. Buscan una persona que sepa comunicar, que sea controlado en sus emociones, que sea mínimamente organizado, que sea autocrítico, que se conozca, ¿sí? Y el tema de desarrollar a su gente. Piensen en esto. Esto no implica un estilo de liderazgo, ¿eh? Es que esta es la característica de un líder, ¿qué le llamo? Conciliador o de un líder incluyente. No. Esto no tiene nada que ver con el estilo de liderazgo. Son cosas de comportamiento que todos nosotros debemos de conocer y podemos hacer. Y es otro de los mitos del liderazgo. Y aquí parto al siguiente punto. Entonces, vayan anotando sus preguntas. Bueno, antes de partir al siguiente punto, vamos a entrar a lo que es un líder facilitador. Uno de los grandes problemas que tienen las empresas y ha tenido la evolución de este concepto de liderazgo es que nos han sacado N número de teorías, que si eres rojo, verde, azul, amarillo, que si eres de acuerdo a este esquema, el líder facilitador, el integrador o el conciliador o el incluyente o el narcisista, etcétera. ¿Y qué creen que hace eso? Ponernos una etiqueta. Y cuando nos ponen una etiqueta, o no la queremos porque yo soy rojo, es el mejor estilo de liderazgo y me voy con eso, y una premisa de coaching es lo que te trajo aquí no te lleva allá. Entonces, si tus características te hicieron tener éxito aquí, no te garantiza que vas a llegar al siguiente nivel. Esto es dinámico, el crecimiento del liderazgo es dinámico, nuestro crecimiento personal es dinámico y profesional también. Entonces, el que yo me etiquete con un tipo de liderazgo, yo tengo evidencia de que hay gente que a los 25 era un tipo de líder, a los 30 otro y a los 35 otro, porque la naturaleza de su trabajo, su experiencia, los lleva a eso. Entonces, no nos etiquetemos ni nos quedamos con un tipo de líder. Aprendamos las características básicas y los valores básicos que debe tener un líder, que son respeto y responsabilidad. Con esos dos ya la hicimos. Y entonces trabajemos. Y aquí yo les pido que tomen estas 5 y que se autocalifiquen y digan, a ver, ¿qué tan buen comunicador soy? ¿Qué tan bien manejo mis emociones? Y se pongan del 1 al 10 una autocrítica principal. Y en el que salieron más bajo, que trabajen más para que puedan equiparar y tener mínimo un 7 en cada una de ellas. No tengan 10 en todas, pero con que lleguen a un 7, yo les aseguro que van a tener éxito. Pero no se etiqueten. Hay líderes que no dicen,
muchas palabras. Yo he tenido de todo. Tenía un líder finlandés que no hablaba, pero qué buen líder era. Y tenía otro líder que hablaba mucho y era pésimo. Y tenía otro que hablaba mucho y era excelente. O sea, una característica de personalidad no determina el desempeño. Entonces, no se preocupen por qué estilos son. ¿Sí? Por favor, no se preocupen. Ya pusieron ahí en los comentarios la liga para la charla de test por si quiere alguien copiarla después. Ahora sí, vámonos al líder facilitador, que es la conversación. Ya vimos que es autoridad, ya vimos que es un líder, ya vimos las características básicas de un líder. Ahora, Héctor, ¿cómo es que buscan las empresas? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo haces esta distinción? Bueno, vámonos aquí. Esto quería que fuera. No sé si ven mi cursor, si se ve, si alguien me dice si alcanza a ver para poder explicar. Pero bueno, nos vamos del lado izquierdo y vemos que hay un tipo de líder que es el líder jefe, que es el que solo da instrucciones. Juanito, haz para acá, tú ve para allá. No sé si alguien recuerda a Don Gato y su pandilla, pero es el típico Don Gato, le llamo yo, el que instruye y no hace nada, pero instruye. Y puede ser mínimamente efectivo. Es el lado izquierdo de la línea. Pero si nos vamos al lado derecho, está el hacedor. Tampoco digo que sea bueno, porque es el que termina haciendo el trabajo. A ver, yo lo hago porque tú no sabes. Y entonces viene una delegación para arriba. ¿Y a qué me refiero? Delegan para arriba porque la gente sabe que el jefe acaba haciendo el trabajo. Entonces, tanto es malo el jefe que solo instruye como el que solo hace, porque ese es el que trabaja 14, 15 horas diarias por terminar el trabajo. Y todo el mundo lo quiere porque le hace el trabajo a todos. Y está el jefe que solo da instrucciones, que también se puede dar a querer, pero no mueve un dedo, solo da instrucciones. Y entonces aquí es donde viene el concepto de líder facilitador. Ese es el líder que transita en toda la línea de aquí para acá y de acá para allá, según se requiera. A veces tiene que dar instrucciones y se mueve de un lado. A veces tiene que hacer las cosas y se mueve del otro, pero normalmente está en medio, combinando entre hacer e instruir. Sabe transitar la línea, no se queda atorado en ninguno de los dos lados. Y esto es importante y también aquí les pido que hagan una evaluación. ¿Dónde estamos? ¿Soy más de los que instruye o más de los que hace? Porque lo ideal es estar en medio de la línea y transitar hasta donde yo o hacia donde yo quiero. ¿Sí? Y con esto pasamos a la siguiente lámina, que es, estoy pensando si dejo las preguntas ahorita o después para que ¿saben qué? Voy a seguir el siguiente slide, voy a abrir para preguntas, aunque tengamos que regresar después para que no. Entonces, con esto nos dice, bueno, entonces, ¿qué es la facilitación? Bueno, el líder facilitador es el que hace que las cosas sucedan de manera efectiva, es decir, en tiempo y en forma. ¿Sí? Punto. Hace que las cosas sucedan en tiempo, que es el resultado, y en forma, no pateando a la gente que nos ayuda. ¿Ok? Ese es el concepto de líder facilitador. A final de cuentas, ¿qué quiere una empresa? Que las cosas sucedan. ¿Recuerdan la primera cita que hicimos? Que el líder se mide por los resultados y por los resultados que hacen los demás. Ese es el líder facilitador. Preocúpense por dar el resultado, por entenderlo y después por llevar a su equipo a que lo haga. La facilitación debe ser oportuna. Se da en el momento correcto. Por eso es efectiva. No esperarse. Por eso acciono. Y en la forma me refiero al cómo a que no puedo maltratar a la gente. Ándale tú, hijo de tal, por cual, ve y trae esto. Ah, ya di el resultado, se dio. Espérame, pero maltrataste y dañaste. Ojo con eso. La forma es importante. ¿Sí? Hacerlo de la manera correcta, la manera ética. No busca protagonismos. No quiere ser el que yo fui el que lo hice, mi equipo es el que lo hizo. Esos protagonismos son soberbia y no ayudan. El líder no quiere sobresalir, no le interesa sobresalir. Lo que le interesa es que las cosas sucedan. ¿Y qué creen? Por consecuencia, la gente empieza a ver quién es el que hace el resultado. O sea, los jefes no son tontos, ¿eh? Está el típico barbero que yo, jefe, yo le traigo, yo le llevo, yo le pongo, sí. Eso es bien cortoplacista.
El largo plazo es en aquel que siempre da el resultado y que no tiene que buscar protagonismos porque la gente sabe que aunque lo haya hecho alguien de su gente o el que haya presentado a alguien de su gente, siempre está detrás ese líder facilitador. Que interviene de la manera correcta, en el tiempo correcto, que no busca ese protagonismo. Y tercero, busca el bien colectivo, no es egoísta. No es egoísta, da la información, deja que otros hagan. Y es el concepto típico de los 3 mosqueteros, para uno y uno para todos. Vive esa esencia. Son 3 características muy simples. Me enfoco en el resultado, en lo que se quiere y lo entiendo. Intervengo en el momento correcto, tengo que ser oportuno, tengo que estar muy atento cuando el sentido de urgencia estar ahí. No busca protagonismos, ¿sí? Generosidad, hago las cosas para que se den y busco el bien colectivo. Y entonces, si nos regresamos a este slide, nos damos cuenta y entendiendo que mientras el jefe le gusta mandar y el hacedor está súper orientado al resultado nada más, pero acaba haciéndolo todo él, que no es correcto y en un momento va a quemarse, lo que se llama el burnout. El facilitador, porque además el hacedor, ¿ustedes creen que crezca su gente? No. El facilitador, insisto, transita en esta línea. Quiero que si ven este slide, es bien importante. ¿Ok? Y aquí voy a meter 2 cosas, 2 valores, 3 valores básicos que yo he visto en los líderes. Eso es a título personal, en vez de todos los valores aquí, porque estoy viendo que aquí hay preguntas en cuanto a las formas. Los 3 valores con los que debe vivir un líder es, el primero es respeto, que es lo que platicamos. Yo no puedo pedir respeto si no lo doy y no puedo operar en un ambiente hostil. Si no hay respeto, no funcionan las cosas. Nadie, o sea, a la larga eso se cae. Es respeto, primer valor. Trata a los demás como quieres ser tratado. El segundo es responsabilidad. Cumple en tiempo y en forma con tus compromisos y promesas. Responsabilidad. Una persona responsable sabe cuáles son sus compromisos y sabe que tiene que cumplir con ellos. Y el tercero es generosidad, que es dar sin esperar. Yo les pregunto, si una persona tiene los 2 primeros valores, ¿las contratan? Hoy es una persona súper respetuosa y súper responsable. Por consecuencia, va a operar bien en la empresa porque respeta, va a ser puntual porque respeta mi tiempo y es responsable y me va a entregar en tiempo y en forma lo que yo le pida. Por eso no tenemos que irnos con 20 valores. Con esos 2 y entendiendo este rol de facilitador, vamos a ser buenos líderes. Y también les invito a que me digan, anoten, ¿cómo estoy en mi valor de respeto? ¿O soy de los que me llevo con todo mundo y a todo mundo, ¿qué onda tú, hijo de nada? No, como líder tengo que inspirar respeto. No digo que no me lleve bien con la gente, pero yo no puedo saltar esa línea de respeto. ¿Cómo estoy con respeto y cómo estoy con responsabilidad? ¿Cumplo en tiempo y en forma las cosas que me entregan o siempre las dejo para el último momento? Y me tienen que estar recordando. Y generosidad, ¿doy esperando o doy realmente y soy generoso con mi tiempo, con mi conocimiento y ayuda a los demás? Evalúense ahí y también ahí les invito a que trabajen porque esos valores son universales y no necesito más. Porque para mí con que un empleo los tenga es altamente contratable. Entonces, regreso aquí al punto del facilitador y hago énfasis. Este concepto, después de más de 30 años de estar haciendo revisiones de talento, de estar haciendo cosas, es que entiendo que es el tipo de líder que las empresas buscan, que no saben cómo desarrollar y que siempre nos ponen como los high performers, los de alto desempeño y muchas veces como los de potenciales. Es el que sabe cuándo instruir, cuándo dar una instrucción y el que sabe cuándo actuar y el que desarrolla a la gente, pero da el resultado de manera efectiva, en tiempo y en forma. Y aquí me gustaría abrir el micrófono o que nos pongan las preguntas por aquí. Prefiero a micrófono abierto que levanten su mano para que hagan la pregunta a micrófono abierto y vamos por ahí y vamos encaminando en vez de seguir. Si pueden. Preguntas. Sí. ¿Sí? Venga, Julio. Eh, eh, Héctor, ¿me podrías diferenciar entre los conceptos de facilitador, mentor y coach? Con gusto. Gracias. A ver, el mentor, voy a empezar por el mentor es aquel
que sabe más que yo en un área específica y es mi maestro en esa área. Me está dando mentoría en un área porque tiene ese conocimiento y esa autoridad técnica que yo no tengo. Te voy a ser tu mentor en cómo ser un buen gerente de calidad, porque yo fui gerente de calidad y como consiguiente eres mi mentor porque me lleva en esa área en donde el mentor es mejor que yo en cuanto a conocimiento técnico. Ok. El coach, el coach solo va a sacar lo mejor de ti a través de preguntas bien dirigidas que te hagan reflexionar. ¿Sí? No es una persona que necesariamente tenga más conocimiento que tú de un área o del área en que estén trabajando. No es un psicólogo que sabe todas las teorías. No, es una persona que sabe identificar dónde puede estar tu problema, comportamiento. Te va a hacer preguntas para que tú mismo encuentres la respuesta si ese potencial. Te va a sacar el potencial al máximo. Eso es la diferencia entre coach y mentor. Tú puedes ser un coach mentor. Yo cuando hago coaching y mentoría porque por mis posiciones anteriores tengo la capacidad de poder ayudarle a un gerente a cómo hacer A o B cosa, pero no en otras. Entonces, puedes combinar la mentoría con coaching. Muchas veces se combina. Y a veces eres más coach y a veces eres más mentor. El líder facilitador simplemente tiene la misión de hacer que las cosas sucedan. Y el líder facilitador es mentor, es coach, pero además tiene la responsabilidad de que las cosas sucedan. No sé si me expliqué, Julio, en la diferencia o quieres que ahonde un poco más. Sí, claramente, gracias. Ok. ¿Alguien más? Carlos, ya pusieron por ahí ya está. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy a ver qué preguntaban por aquí al principio, porque Hola Héctor, es Rubén Tapia. venga, Rubén. Este, eh, el facilitador en sí mismo facilita herramientas para hacer las cosas. Esa es una parte que quiero entender. Claro, Yo facilito a las personas cómo pueden hacer las cosas y en algunos casos les doy una guía de cómo hacerlas. No les hago su trabajo. Es lo que- correcto. Sí, a ver, el concepto de facilitador se ha usado de muchas maneras, se dice facilita. Vamos a ver que aquí facilito el resultado. Facilito el resultado, sí, pero en la manera en que sea un resultado consistente, sustentable, no porque yo lo haga. Efectivamente, el líder facilitador tiene que gestionar y tiene que facilitar todo lo que esté a su alcance para que la gente pueda dar el resultado, con herramientas, con tiempo para explicarle, con conocimiento. El foco del líder facilitador tiene que estar en el resultado. ¿Qué tenemos que lograr? Pero tiene que entender que él no puede hacer el trabajo ni puede dejar que los otros solo lo hagan, sino que tiene que estar dentro del equipo, tiene que estar adentro y ayudar, ya sea dando la instrucción cuando se necesite, enseñando y o haciendo. ¿Sí? Un ejemplo les pongo muy básico. Me imagino ustedes saben lo que es una licitación para gobierno, cualquier país, una licitación a gobierno es que tiene la intención de venderle al gobierno algo, sacan unas bases, tú tienes que preparar documentos. Yo no tenía experiencia en la licitación, cero experiencia, tenía un equipo experto en el tema. Era una licitación importante, nos tocó desvelarnos 3 días. La persona que estaba antes que yo se iba, porque como yo no sé nada y ahí tengo a mi equipo, y solo llegaba para que le dieran la carpeta y la iba a entregar a gobierno. A mí eso me pareció que no era justo porque aunque yo no sepa, pues somos equipo. Y yo tomé el rol, y dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Traerle las pizzas, el café, sacar las copias, perforar. Yo no quiero que alguien que sabe qué hacer esté perforando 2 horas, mejor que se vaya esas 2 horas a trabajar en lo que sí sabe hacer. Entonces yo tomé el rol del facilitador de comida, el facilitador de café, el facilitador de armar las carpetas. Al armar las carpetas, también aprendí, pero ¿qué gané? El respeto de la gente. Y cuando me dieron la carpeta, me dieron la instrucción, tienes que hacer esto, vas a hacer así, ten cuidado con esto y aquello.
ganamos la licitación, ganamos, y yo decía, ¿por qué esta vez se dio? Pues dice, no, no es lo mismo, porque antes sentíamos que nos dejaban el trabajo y no nos apoyaban. Y un simple detalle que para mí era solidaridad, en ellos se manifestó como compromiso con el equipo. Entonces, la facilitación no es solo en lo que hacemos muy bien, sino hasta en estar ahí y el ayudar que el ambiente, facilitar hasta un ambiente. No sé, Duwin, si me explico. Mi foco es el objetivo y yo hago todo lo que esté a mi alcance para que ese objetivo se logre en tiempo y en forma. ¿Respondí, Duwin? Sí, perfectamente. Gracias. No, encantado. ¿Alguien más? Vengan, chicos, chicas, hablen ahora. Que ver por aquí. Sí, estoy buscando aquí en las preguntas a ver si había. Ah, ah, ah. En, en lo que sale otra pregunta, pueden levantar la mano y yo termino, porque prácticamente yo quiero, aquí me gusta abrir esto para que podamos entender. Uno de los mensajes o de los temas que más se quejan la gente cuando empiezo a coacharla, que me dicen, a ver, adelante, Iván, venga, Iván, ahorita yo cierro con lo que iba a comentar. Sí, muchas gracias. Una de las cosas que estabas comentando durante la plática es que las compañías normalmente están buscando un líder facilitador. Ujú. Una de las cosas que en un momento dado se me ha presentado es que yo percibo, digo, obviamente todo es percepción, ¿verdad? No, no es posible, yo creo que medirlo de manera cuantitativa, pero mi percepción de hecho es que en los años recientes, yo percibo que las empresas lo que están buscando es más como que una especie de adaptación. O sea, ahorita yo percibo que se valora más el que tú acates las instrucciones de la parte de la compañía, o sea, las directrices, más que los cómo y los cuándos y las formas. Porque yo considero que tengo un liderazgo aceptable desde el punto de vista facilitador. Sin embargo, se me ha dificultado el ir avanzando en mi carrera profesional porque las empresas lo ven como una especie de pérdida de tiempo. O sea, porque como bien lo comentas, uno le tiene que dedicar pues, el tiempo para capacitar, el tiempo para convivir, el tiempo para solucionar y entregar los resultados en su momento. Ujú. Sin embargo, la verdad es que sí percibo que se valora mucho más al líder que dice, mira, a mí nomás entrégame lo que te pedí, cómo te lo pedí incluso. Sí, sí, mira, es una trampa en la que hay que tener cuidado de no caer, porque lo que tú me describes puede ser que sea un estilo de liderazgo de tus supervisores que se ha hecho cultura en esa parte de la organización. Eh, Aquella empresa que no se enfoca en el resultado va a fracasar. Uno. Dos, yo te pregunto, ¿y qué tanto eres curioso y de preguntar qué quieren, cómo lo quieren, por qué lo quieren? Porque a veces sí, o sea, no es lo mismo cuestionar que retar. Retar, yo no estoy de acuerdo contigo. Cuestionar es Claro, claro. qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, si tú llegas con toda humildad y decir, oye, perfecto, oye, esto es para que me ayudas a entender y por qué lo quieres así, oye, si le agregamos aquí más y si hacemos esto o hacemos aquello, Fíjate entonces, que sí lo he hecho, ¿eh? Y ujú, eso es algo la respuesta que recibí, yo creo que es más como lo que mencionas en el primer punto, de que ya es un tema organizacional, ¿no? O sea, de cultura organizacional. Porque lo pregunté en su momento en privado y también en foros, ¿verdad? Pero en un foro dedicado específicamente para esto, al equipo de liderazgo, tanto de mi área como de otras. Y la respuesta me sorprendió mucho porque era la misma, por ejemplo, le sorprendía que fuera así, oye, pues veía que se bloqueaban en un momento dado por mi sinceridad o de la manera directa, como les preguntaba, oye, pues, quiero entender por qué se valora más este estilo de liderazgo, o sea, por qué necesitamos, o sea, por qué yo percibo una respuesta más, una solicitud de ser más agresivo con la gente, eh,
por ejemplo, responder a las inquietudes con más trabajo, en vez de, por ejemplo, facilitarles las herramientas. Sí. A ver, yo cerraría aquí, Iván, con una reflexión que te lleves. Sí, muchas gracias. Evalúa la cultura y evalúa los líderes. O sea, tú haces un mapeo de la cultura de la empresa y los líderes, porque un líder puede permear en la cultura organizacional y cree que es así, pero es una persona. Si una persona es soberbia y no le gusta que lo cuestionen, pues olvídate, o sea, no vas a poder tú cambiar ese esquema. Esa persona tendría que querer cambiar. Entonces, si es una persona, hay que buscarle la forma en que quiere y ver si yo me adapto o no. Y si no, tal vez no sea la empresa para mí. A veces sucede eso. No estoy diciendo con esto que salgas, pero que simplemente evalúes. Si no estás cómodo, es mucho más fácil encontrar trabajo trabajando que no trabajando. Si yo no veo que pueda haber un cambio. Si yo identifico a una o dos personas que tienen estas características, voy y hablo con ellas. Y se vale decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero entender un poco más por esto. Y evaluar. Yo no puedo cambiar una organización, pero yo puedo cambiar yo. Entonces, es, si te sienten un poco agresivo, como tú dices, porque tu forma de preguntar tal vez sea muy directa, tal vez hay que suavizar la forma de preguntar. Y la manera, oye, una duda, fíjate que está todo muy bien, pero tenía curiosidad porque en la forma, oye, pero ¿por qué lo haces así? En la manera inclusive de hacer las preguntas también cambia. Entonces también a lo mejor ahí, si ellos quieren que se hagan un poquito con la apariencia más sumisa, pues una apariencia más sumisa sin que lo tengas que ser. O sea, uno se va ajustando, pero puede seguir preguntando y puede seguir siendo el líder facilitador, hacer que las cosas sucedan, entendiendo qué es lo que ellos quieran. No sé si me explico, Iván. No es fácil, Sí, pero hay que hacer perfectamente. un diagnóstico, ¿vale? Sí, no, Muy bien, perfectamente. Muchas muy gracias. bien. Dice Elizabeth por aquí, ¿cómo trabajar la autocrítica sin caer en el autosabotaje? Muy bien, muy interesante. A ver, Elizabeth, eh, lo primero que tienes que hacer cuando tú haces una autocrítica, también es criticar lo bueno que haces. Yo cuando digo, a ver, Héctor, tú eres una persona apasionada, eres una persona energética, eres una persona que contagia, eres bueno en esto, y eso es que me lo han dicho y pregunto y lo valoro. Primero, trabajo lo que me va a dar la fuerza, la confianza, la seguridad. Y con eso digo, bueno, pero tampoco soy Superman. Entonces, déjame ver aquello que me está obstaculizando. ¿Y cómo? La clave aquí para no caer en el autosabotaje es cómo voy a mejorarlo. Entonces, primero, me echo a las porras porque hago cosas bien. ¿Y cuáles son? Levanto la autoestima. Después, identifico aquello que no me deja crecer y hago un plan de acción para trabajarlo. Y ahí es como vas a evitar el autosabotaje. No es decir, no, yo soy... No, primero que hago bien, porque eso lo tengo que potenciar. Cuando yo hago una autocrítica, yo sé que esto lo hago bien, lo voy a potenciar. Lo voy a potenciar, lo voy a usar. Si yo sé que soy un buen comunicador, voy a comunicar más y voy a usar eso. Si yo sé que escribo muy bien, yo voy a escribir mejor. Entonces, ¿qué hago bien? Porque lo voy a potenciar y lo voy a usar. ¿Qué no hago tan bien que me está limitando a crecer? Y voy a trabajar un plan de acción para mitigar eso. Tampoco es que si no eres buen comunicador, voy a hacer el mejor. No, eso es un error, desgasto mucha energía. Es cómo trabajo ese aspecto de manera que me lleve a un punto donde no me afecte en mi trabajo. Y ahí lo dejo. Porque a veces gastamos demasiada energía en querer hacer una debilidad fortaleza y eso no va a suceder. ¿Respondí a tu pregunta, Elizabeth? Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Carlos dice, ¿qué hacer con jefes que solo dan instrucciones y al momento de presentar métricas solo señalan o acusan, pero no te comentan cómo mejorar? Si es el caso, ¿qué estrategia? A ver, siempre hay jefes que son así, ¿no? Y a esa gente normalmente hay que aprender a hacerle coaching, un coaching express y light. No voy a hacer coaches aquí. Yo cuando tengo una persona que es problemática, trato de entenderla de dónde viene y por qué. No, en vez de criticar, decir, a ver, espérame, esta persona quiere ser protagonista, ¿qué quiere lograr? Y después me acerco a esa persona y les pregunto, oye, ¿qué es lo que tú quisieras de nosotros? El reporte, ¿cómo lo quieres? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo hago? O sea, de una manera que sienta que es apoyo, que no es crítica. Y conocer más información. ¿Sí? Se le puede sugerir, oye, ¿me puedes ayudar si yo no entiendo algo? Pero el acercamiento de una manera humilde, respetuosa, y dejar que hablen y se expresen, ustedes no saben cómo puede cambiar.
Si yo veo a alguien y digo, no, es que este es un tipo de tal por cual y todo, en automático genera una barrera que no me deja acercarme y eso solamente se va a abrir hasta que en un momento vamos a estar completamente distanciados. Si yo me acerco, trato de ser empático, puedo buscar ese acercamiento. No va a ser mi mejor amigo ni mi mejor amiga, pero para nada. Pero por lo menos me va a permitir caminar y sobrellevar la situación. ¿Sí? Entonces, si solo se acusa de decir, oiga, ¿y cómo lo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Con preguntas. Dejen que se externe, saquen la información para que sepan más o menos qué hay en su cabeza y por dónde dirigir. Esto no garantiza que cambie, pero a mí me va a ayudar a entender y a no chocar y enfrentar tanto. Eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Lo ideal sería que se dejara coachar y ayudar, pero si no, tú apoya con preguntas. No le digas, es que tú siempre criticas, es que usted no. Con paciencia y empatía. No sé, Carlos, si respondo. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más, chicos? O vamos cerrando con los que les comentaba. Tenemos todavía tiempo y yo prefiero, por eso, hacer algo más breve y dejar esto abierto a preguntas. Les decía, en lo que sale otra pregunta, que uno de los temas, insisto, es que nos van etiquetando y cuando nos dan cursos de liderazgo, yo justamente ayer hablaba con Juan Carlos, el presidente de Confisa, porque nos han pedido un curso de liderazgo. Digo, el problema es que la gente cree que toda la medicina es un curso de liderazgo. Cree que es que quiero mejorar el liderazgo y no se dan cuenta que es un cáncer que está dentro, no se dan cuenta de muchas cosas y empiezan a aventar para afuera y a salpicar y contaminan etiquetando. Tú no sabes, la gente no sabe, son malos líderes, etc. Si yo me dejo salpicar, el quitarme ese peso va a ser más difícil. No se preocupen por su estilo de liderazgo. Ustedes son quien son. Preocúpense por las bases que platicamos, las características de un buen líder. ¿Cómo puedo yo mejorar aquello que en donde salí más bajo? Siempre muy consciente de aprender más y de entender que las empresas van a buscar ese día facilitador que hace que las cosas sucedan en tiempo y en forma. Si yo pongo esto en papel y hago una autoevaluación de dónde estoy y qué tengo que mejorar, están direccionando el tiro, no están dando un escopetazo. Aquí no hay una varita mágica. Yo le estoy dando herramientas en función a mi conocimiento y experiencia, en función a mi conocimiento. La evaluación, la autoevaluación la hacen ustedes. Aquí tienen las 5 características que hacen el 80% de un buen líder. ¿Cómo lo estoy haciendo? Aquí tienen un ejemplo de las autoridades. ¿En cuál me estoy escudando? ¿En que soy el mejor técnicamente? ¿En que me la dio el organigrama? ¿O en mi capacidad de interactuar con otra? Aquí estoy ejerciendo mi capacidad de líder. ¿Estoy siendo responsablemente un líder? ¿O soy un líder responsable que asume eso? Que sé que otros me ven y que estoy influyendo el comportamiento de otros. Si yo llego a decirles, cara, tú, tu hijo de tal, tú, estoy inspirando respeto, yo soy el líder. Entonces, esto es generar reflexión y entender dónde estoy yo como individuo. No voy a cuestionar a mi jefe, me voy a cuestionar yo. Porque aunque yo tenga un jefe tal por cual, ¿sí? Si yo veo aquí y evalúo estas características, verán que si yo logro subir en 2 de ellas la calificación, ustedes van a mejorar y el resto de la gente va a cambiar también. Y si de aquí me voy a entender qué hace un líder facilitador, cómo transito la línea y a entender que tengo que hacer que las cosas sucedan de manera en tiempo y en forma, que tengo que ser oportuno, sentido de urgencia, que no tengo que buscar protagonismo, ser humilde y que debo buscar el bien colectivo, que es trabajo en equipo. Yo les aseguro que ustedes como líder van a subir 2 puntos. Si están en 5-7, si están en 7-9, se los garantizo. Pero el trabajo lo hacen ustedes, no lo hacen los demás.
Esto es simplemente un ejercicio de entender los conceptos básicos y generar reflexión, porque el cambio lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Yo quisiera nuevamente abrir a preguntas. Pensé que iba a haber más preguntas, dejé más tiempo, aprovechando, pero yo quiero dejarles esa reflexión a manera de cierre, pero sí me gustaría ver si hay alguna otra pregunta. Tenemos unos minutos más. ¿Ya no? Patricia, adelante. Hola, buenos días. Yo creo que experiencia, ¿verdad? En mi experiencia en el cargo que tengo actualmente en la empresa, creo que también un punto importante es que como líderes o como responsables de un área, entendamos que cada una de las personas que están a nuestro cargo tienen una personalidad diferente. Y creo que el darnos el tiempo como líderes de conocer esas personalidades, de ver qué habilidades tiene cada uno de los integrantes de nuestro equipo, facilita mucho más el hecho de llegar a un objetivo y cumplir con las metas de la organización. Claro, sí, es un buen punto, Patricia. Pero fíjate, o sea, sin duda hay que conocer la gente con la que interactuamos y eso nos va a ayudar a ser mejores líderes. Pero aquí la invitación es primero conozcámonos nosotros. Es decir, sí, hay que entender, cuando tengo que interactuar con alguien, prepararme y ver quiénes van a estar, cómo y cómo puedo entender lo que le dice a su jefe, a su gente, a sus subordinados, a sus colegas. Pero cuidado, porque hay una trampa en donde todos los demás son los que tienen problemas y yo no. Ahí viene la autocrítica. Entonces, Claro. conozcámonos a nosotros primero, bien. Y es esto, por eso el liderazgo empieza con nosotros. Y después vamos a tener la capacidad de poder entender el perfil de los demás, cuáles son sus drives, cuáles son sus motivos, etcétera. Sin duda, lo que dice Patricia es muy cierto. Quiero mejorar como líder, tengo que ser más empático y conocer a los demás. Gracias por tu comentario, Patricia. ¿Algo más, chicos? ¿Algún otro Gracias. comentario se vale aportar también con todo gusto? Yo he trabajado con gente a mi cargo y más que conocer a las personas, es como mencionan, tener ese lado empático. Me queda claro que para el logro de objetivos, para toda empresa, normalmente nos ven como un número, ¿no? Pero si somos un número que aporte en aptitud, en actitud, en cifras, podemos llegar a mucho, ¿no? Se puede trascender en mucho y puedes hacer connotar mucho las áreas de trabajo. Claro, y además, muy, muy buen comentario, porque además, a final de cuentas, la satisfacción es para mí y por consecuencia la empresa va a ver. No sé, seguramente ya muchos de ustedes conocen este caso de que iba un consultor de negocios y de repente pasó por una obra y vio que una persona estaba malhumorada, poniendo ahí, haciendo algo, y le dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? Dice, yo estoy pegando tabiques, ¿qué no ve? ¿Que no se da cuenta que estoy pegando tabiques aquí? Pues pegando tabiques. Ah, perdón, señor. Y sigue avanzando. Y ve a otro que está haciendo lo mismo, pero lo ve ahí más tranquilo. Y le dice, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y dice, yo estoy haciendo una pared. Ah, una pared, sí, estoy haciendo una pared, pero bien, está quedando bonita. Sigue caminando y va con otro que está chiflando y está bien contento y haciendo lo mismo. Y le dice, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Estoy haciendo un edificio hermoso, el más bonito de la ciudad, porque va a quedar así, así. La visión nos permite tener esa actitud. Y si lo hacemos para nosotros, las consecuencias se van a ver. Todo lo que dice Oscar, o sea, nosotros podemos contribuir, pero si lo hacemos de mala gana o para otros, o porque el jefe me lo pidió, porque para que me paguen o para que no me corran, ahí es donde perdemos el piso. Y entonces estamos indirectamente boicoteando nuestra capacidad, ¿no? Entonces, lo que hagamos, si lo hacemos bien y con ganas, se va a notar, pero hagámoslo por nosotros y por el bien colectivo de mi equipo y por mi empresa, por supuesto, pero primero por nosotros, ¿no? Muy bien, chicos, estamos a 3 minutos. Una última pregunta antes de despedirnos o comentario.
Muy bien, pues yo me despido entonces y dejo que cierre alguien de Leadbrain, pero me despido nuevamente. Llévense esto es para nosotros, no hay varita mágica, la varita mágica está dentro de nosotros en entender, reflexionar, y la reflexión genera una actitud que va generando un cambio. Es para nosotros. Muchísimas gracias, un placer poder compartir con ustedes.